Muy buenas tardes, queridos amigos y queridos hermanos que nos acompañan en esta hora por este medio. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Antes de comenzar nuestro tiempo de oración, me gustaría recordarles que el día de mañana, el lunes 26 a las 20 horas, tenemos nuestra asamblea congregacional extraordinaria. Todos aquellos que somos miembros y adherentes de la Séptima Iglesia Presbiteriana de Santiago. Ahí entonces tendremos que elegir un nuevo presbítero, una nueva presbítero para nuestra iglesia, y es muy importante que todos nos hagamos presentes en esa asamblea. Así que vamos a enviarle los datos para que se pueda conectar el día de mañana. Dicho eso, quiero invitarle a que se acomode, a que separe este espacio y este tiempo especial para rendirle culto al Señor un domingo más. Que el Señor nos bendiga en este tiempo de adoración. Hola hermanos, ¿cómo están? En este día tan especial los invito a tener un momento de adoración y abrir sus Biblias en el Salmo 51, versículo 14 al 17. Dice la palabra: Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Los invito a tener un momento de oración, de adoración. Oremos, hermanos. Señor, te doy muchas gracias por este nuevo día de vida que tú nos das, Señor. Te doy gracias porque nos podemos reunir virtualmente para alabarte, Señor, para aprender de ti, para orarte, Señor, y para tener un momento de comunidad con nuestros hermanos también, Señor. Te pido que te quedes con nosotros durante este culto, que podamos poner toda nuestra atención en adorarte, en escuchar la palabra, Señor. Y te quiero pedir especialmente por el día de hoy, por el proceso que se va a llevar en nuestro país, Señor, para que se lleve todo, para que se realice todo en orden, Señor, para que no haya problemas, para que se haga tu voluntad finalmente al final del día, Señor. Quédate con cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Chao, hermanos. Que estén muy bien. Que estén bien. Sublime
Hola queridos hermanos, les saludo en el amor del Señor, gracias y paz para sus vidas. Esperando estén muy bien, les saludamos junto a Connie. Y quiero invitarlos a que en este tiempo de confesión de pecados podamos abrir nuestras Biblias en el Salmo 51, versículos 7 al 9. Dice así la palabra del Señor: Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Esta es una oración que debiéramos cada día tenerla presente, cada día al acostarnos, pedirle al Señor que nos purifique, que nos limpie y que nos anuncie su gozo y su alegría, para que así también podamos vivir gozosos y glorificándolo a Él. Amén. Bueno, hermanos, les invito a cerrar sus ojos y a meditar también en la palabra que acabamos de escuchar. Papito amado, nos presentamos delante de ti, Señor, Sí, Señor. Agradeciéndote, Señor, por un día más de vida, primeramente, papá. Señor, te pedimos, papito amado, que esta palabra, Señor, se pueda servir a nuestros corazones, primeramente, Señor. Papá, limpia tú nuestros corazones, Señor. Tú mejor que nadie conoces lo que hay en él, Señor. Padre amado, examínanos, Señor. Saca tú todo, Señor, lo que no esté edificando nuestras vidas, papito amado. Señor. Te pedimos perdón, Señor bendito, por nuestros errores, Padre, por nuestros pecados, Señor, hacia ti, consciente, inconscientemente, papito amado. Padre amado, Señor, te pedimos perdón, Señor, por las cosas que hacemos mal, Señor, y que quizá a veces no nos damos cuenta, papito amado. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, guiándonos, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor, día a día, Señor, hacer lo correcto, papito amado. De que seas tú, Padre amado, en nosotros día a día, Señor, purificando nuestro corazón, limpiándolo, Señor, santificándolo, Padre amado. Te doy gracias, Señor, por esta palabra, Señor, porque sabemos que tu palabra no vuelve vacía, Señor, a cada corazón y a cada hermano, Señor, aquí presente, papá. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, toda la gloria y la honra sea para ti, Señor. Amén y amén. Amén. Que estén muy bien, les mandamos un abrazo. Muchas bendiciones. Bendiciones. El Cordero que sufrió, traicionado fue, el peso de nuestra maldad fue puesto sobre él. En silencio soportó dolor y humillación. Obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Unigénito de Dios, viniste a redimir y perdonar a todo aquel que se acerca a ti. En aquella cruz
Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. A la muerte Él venció, la tumba abierta está. Aleluya al Salvador, Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Hola hermanos, ¿cómo están? Los saludo a todos en el amor del Señor. Los invito a que podamos leer el Salmo 51, versículos 18 y 19. Dice así: Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. Vamos a tener, en base a este texto, la oración de intercesión, en donde los invito a que podamos orar por nuestra ciudad, por nuestro país y por el pueblo del Señor también. Que podamos conocer, ¿cierto? Saber que el Señor, al bendecir y al cuidar nuestro país, nuestra ciudad, ¿cierto? Aquellos que no le conozcan puedan conocerle y también puedan glorificarle, ¿cierto? Puedan reconocer que es Él quien tiene todo bajo control, que Él es quien nos cuida, nos protege y su soberanía está por sobre todas las cosas. Así que los invito a que cierren sus ojos y que podamos orar en esa dirección. Señor, en esta hora queremos darte gracias, Señor, porque te conocemos, Señor. Gracias por tu amor, Señor, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque tenemos este medio de gracia, Señor, en donde podemos orar a ti, Señor, podemos exponer y podemos, Señor, conversar contigo, Señor, y contarte, Señor, nuestras peticiones, Señor, aquello que nos preocupa nuestro corazón, Señor, y aquellos que queremos entregarte a ti sabiendo que tú eres el Señor Todopoderoso que tiene el control de todas las cosas, Señor. En esta hora queremos pedirte por nuestro país, Señor, por nuestras ciudades, Señor. Queremos que seas tú, Señor, ejerciendo tu soberanía, Señor, sobre cada territorio, Señor, sobre cada lugar, Señor, para que tú puedas bendecirlos, Señor, para que tú puedas
tú puedas derramar tu misericordia, Señor, y tu gracia, Señor, en cada corazón de cada persona, Señor. Que tu gracia común también actúe, Señor, en aquellos que no te conocen, Señor, y que tú puedas, Señor, manifestar tu gloria, Señor. Manifestar tu gloria y que cada corazón sepa también, Señor, que eres tú quien permite, Señor, quien cuida, quien hace, Señor, todas las cosas, Señor, y que podamos, Señor, también glorificarte en nuestros corazones, Señor. Te pedimos, Señor, te pedimos que seas tú bendiciendo, Señor, nuestro país, Señor, y las decisiones que se tengan que tomar, Señor. Sabemos que tú tienes el control de todas las cosas, Señor, y que nada se escapa de tu buena voluntad, Señor, que es perfecta, Señor, y agradable, Señor. Te pedimos que también des entendimiento, Señor, y lucidez a nuestros corazones, Señor, a los corazones de quienes gobiernan, Señor, a los corazones de quienes, Señor, ejercen, Señor, y hacen política también, Señor, para que puedan, Señor, buscar el bienestar común, Señor, y no el propio, Señor, que podamos tener empatía, Señor, que podamos amar y mirar por nuestro prójimo, Señor. Y ayúdanos, Padre, a no ser insensibles, Señor, ante las desigualdades, Señor, ante las injusticias, y que podamos, Señor, que podamos seguir tu ejemplo, Señor, y tus pasos, Señor, y podamos mostrarte, Señor, también al mundo, Señor. Padre, te pedimos, Señor, esto confiado, Señor, de que tú nos oyes, Señor, y de que tú a tu tiempo respondes, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo que podemos orar a ti. Todo esto, Señor, te lo pedimos y lo dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, que podamos continuar con este culto hermoso a nuestro Señor y ojalá podamos vernos pronto. Sí, que estén bien, cuídense, les mando un abrazo. Chao. Jesús murió, junto a la cruz tu salud pedí, ya mis maldades Él perdonó, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, ya mis maldades Él perdonó, a su nombre gloria. Le busqué, cuán admirable perdón me dio, ya con Jesús siempre viviré, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, ya mis maldades Él perdonó, a su nombre gloria. Preciosa de salvación, cuán grande gozo yo pude hallar al encontrar en Jesús perdón, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, ya mis maldades Él perdonó, a su nombre gloria. Que perdido estás, hoy esta fuente ven a buscar, paz y perdón encontrar podrás, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, ya mis maldades Él perdonó, a su nombre gloria. Bien, queridos hermanos y amigos, les quiero invitar a tener un tiempo de oración, como es de costumbre, ¿cierto? Antes de poder pasar
a la reflexión de la palabra del Señor de hoy. Oremos. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das en esta hora de poder detenernos, Señor, de nuestras agendas, apartar este tiempo para adorarte y para escuchar también una porción de tu palabra, Señor, que sin duda alguna siempre viene a enriquecer nuestra alma, enriquecer nuestra vida, nuestras familias, Señor, y el llamado al que tú nos has orientado y nos has dirigido, Señor. Padre, en esta hora queremos rogarte que tú abras nuestro corazón, que tú nos des la concentración necesaria para poder atender al mensaje de tu palabra, Señor, y recibirla, Señor, con humildad. También te pido por mi vida en esta hora para que tú me uses y tú puedas hablar a través de mí, Señor, que sin duda soy pecador, Señor, sin duda, Señor, fallo delante de ti, pero en esta hora, Señor, acudo a tu gracia para que me uses para la bendición de tu pueblo, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a continuar entonces con el tercer sermón de esta serie llamada Conviviendo con nosotros mismos, ¿cierto? Y profundizando en todo aquello que tiene que ver con el Evangelio y con nuestra salud mental o con nuestro bienestar emocional. Hasta aquí hemos hablado ya respecto de la depresión en el primer sermón, donde estudiamos allí la depresión de Elías, ¿no? En el segundo sermón reflexionamos acerca del estrés y vimos ahí el burnout de Moisés o el estrés de Moisés allí guiando al pueblo del Señor. Y en este tercer sermón queremos abordar ahora la temática de la culpa, ¿sí? Así que vamos a ver qué es lo que el Señor nos tiene que decir respecto a esta temática. En primer lugar, señalar que la culpa propiamente tal no es algo subjetivo, sino es algo objetivo, que se corresponde con un estándar de una realidad objetiva. ¿Qué quiero decir con esto? De que la culpa es aquello en que la persona incurre cuando transgrede una ley que está claramente prescrita. Por eso es que cuando un niño viola una norma familiar, ¿cierto? Y por ejemplo, en mi caso, cuando era niño, me comía el postre antes que el plato principal, yo transgredía una norma familiar ahí y obviamente eso traía un sentimiento de culpa luego de que me comía el rico postre. O en la cazuela, siempre me decían que tenía que dejar el choclo para el final. Y obviamente el choclo para un niño es lo que uno quiere atacar primero, ¿no? Antes que el pollo y la papa. Bueno, cuando uno transgrede una norma, sea familiar, institucional, una ley civil o bíblica, viene a nosotros un sentimiento de culpa. Y en ese sentido la culpa es algo objetivo. Es tú transgredes una norma y entonces cometes una culpa. Sin embargo, es distinto a cuando hablamos de culpa y de sentimientos de culpa. ¿Por qué? Porque los sentimientos de culpa ahí pasa algo personal y pasa a algo subjetivo. Y aquí tenemos que hablar entonces de que tú puedes ser culpable, pero carecer de sentimientos de culpa. Y ahí el ejemplo más extremo, ¿cierto?, es en los casos de los psicópatas o sociópatas, que ellos pueden asesinar, pueden cometer grandes delitos, pero sin sentirse culpables. Y ahí entonces vemos la subjetividad de esto. El otro caso es que tú puedes tener sentimientos de culpa sin haber transgredido una ley o una norma. Y yo leía, por ejemplo, esta semana un conocido evangelista latinoamericano llamado Luis Palau. Él decía que fue educado en una cultura evangélica en donde él tenía absolutamente prohibido pisar un cine o un teatro, porque la noción que le enseñaron a él era de que si tú pisabas un cine o un teatro, prácticamente el suelo se iba a abrir y Dios te iba a tragar y te iba a castigar y mandar directo al infierno. Entonces allí había un sentimiento de culpa, aun cuando no había culpa realmente, ¿no? Otro ejemplo más común es cuando en algunos sectores de la cultura evangélica alguien se siente mal por tomarse una copa de vino, ¿no? Y ahí obviamente nacen sentimientos de culpa en algunos sectores en donde no hay culpa realmente. Por eso decimos que los sentimientos de culpa son más subjetivos y son más personales. Ahora el tema es que
al retener o alimentar los sentimientos de culpa, se coloca sobre nuestros hombros una carga o una responsabilidad por el fracaso de algo, ¿cierto? Y como consecuencia nos lleva a la tristeza, a la vergüenza, a la autocompasión, el aislamiento y los remordimientos. Así que por más que haya subjetividad en esto de los sentimientos de culpa, ellos tienen un gran poder de menoscabar tu vida y de paralizarte. De hecho, el conocido pastor presbiteriano norteamericano o autor norteamericano que falleció hace muy poco tiempo, R.C. Sproul, dice: a partir de los estudios de la psicología, sabemos que quizá nada sea más paralizante para la acción humana que los sentimientos de culpa no resueltos. Tales sentimientos paralizan a la gente. Es por eso que cuando somos confrontados con sentimientos de culpa necesitamos tratarlos. He ahí lo importante entonces de abordar este tema de los sentimientos de culpa o de la culpa, porque ellos pueden venir a paralizarnos y pueden detenernos en nuestro crecimiento cristiano y en nuestra caminata cristiana. Ahora, hay algunas soluciones culturales que se dan respecto al tema de la culpa. ¿Cuáles son estas soluciones culturales? La primera de ellas es negar la culpa. Y esto luce algo así. Dice: el problema no eres tú. El problema son las normas sociales tradicionalistas que te oprimen y que te hacen sentir mal contigo mismo. ¿Sí? Entonces la primera solución cultural que te dice que tienes que negar la culpa, que tú puedes definir lo que es bueno o malo para ti, que toda otra imposición que venga desde afuera es falsa y debes desestimarla. Una segunda solución cultural para el tema de la culpa es compensar o querer compensar la culpa. Es aquel que dice: tengo una deuda moral y la pagaré y restituiré todo el daño y la ofensa cometida. Y en ese sentido es muy fácil asociarlo al tema de la salvación por obras, ¿no? Es decir, bueno, he pecado, pero voy a restituir esto congregándome todos los domingos, dando ofrendas abundantes, ayudando a los pobres, para que al yo hacer más obras buenas que malas, entonces yo pueda restituir el daño que yo he hecho. Esa es la compensación. Y en tercer lugar, la otra solución cultural sería la de confrontar la culpa. En vez de asumirla y querer compensarla, como veíamos en el caso anterior, esta otra estrategia es la de confrontar la culpa. Es decir, lo que yo hice no es para tanto, ¿sí? No nos pongamos graves, si no es para tanto. O también podemos decir compartir la culpa con otros, ¿no? Además, yo no soy el único responsable, porque ellos también tienen un lugar en medio de toda esta catástrofe. Podemos hacer responsables a otros junto con nosotros, o lisa y llanamente darle la culpa a otro, ¿no? Y la otra alternativa para confrontar es acusar al que me está acusando a mí. Es decir, ¿y tú con qué moral me acusas? ¿Ah? ¿Qué me hablas tú si tienes tejado de vidrio? Y al confrontar la culpa, lo que hacemos es restarnos nuestra responsabilidad, anular nuestra responsabilidad, para de esa forma querer zafarnos de los sentimientos de culpa. El tema es que la culpa permanece con estas tres soluciones que nuestra cultura da. En primer lugar, negar la existencia de normas éticas o morales objetivas no nos libra de las consecuencias de nuestra ofensa, y menos del juicio divino, que es objetivo, que es cierto y que la Escritura señala que vendrá en el futuro. En segundo lugar, querer compensar la ofensa nos tornará personas esclavizadas, movidas por un sentimiento de deuda y no por gratitud. Finalmente, aquel que busca compensar su daño, queriendo hacer obras de moralidad para poder equilibrar la balanza, lo que hace es rechazar la gracia y la misericordia de Dios, queriendo él compensar el daño hecho. Y en tercer lugar, confrontar la culpa niega nuestra real condición de pecado, nos mantiene en la inmadurez y desprecia la figura del Salvador. Mientras no asumamos nuestra responsabilidad, vamos a seguir caminando en inmadurez y vamos a rechazar entonces el hecho de que yo necesito un Salvador, porque soy responsable y culpable delante de Dios. Así que estas tres alternativas culturales para tratar con la culpa no dan soluciones. La pregunta entonces que queremos responder hoy es: ¿cómo responde el Evangelio a la culpa? ¿Cómo el Evangelio nos puede llevar
sanar nuestro corazón de aquellos sentimientos, aquella culpa que puede detenernos o paralizarnos. Y para ello quiero invitarles a ustedes a revisar la experiencia de David. Vamos a revisar la culpa de David, que él de alguna forma la registra por medio de un poema en el Salmo 51, pero vamos a leer y nos vamos a centrar específicamente en los versículos 1 al 13. Y estos versículos dicen así. Parte el texto con un título, con un prefacio que dice: al director musical, Salmo de David, cuando el profeta Natán fue a verlo por haber cometido David adulterio con Betsabé. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concebió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación y que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Qué interesante es la culpa que David experimenta y que lo lleva a escribir este salmo. Uno de sus versículos decía: mi pecado está siempre delante de mí. Esta es la idea de aquel que recuerda sus pecados y que prácticamente diariamente está volviendo a ellos, y hay una culpa allí que no lo suelta, ¿no? Algunos comentaristas señalan que esta frase, mis pecados están siempre delante de mí o siempre delante de mis ojos, como dice el original, son imágenes que vienen a la mente de David y que lo acusan y que buscan un poco minar su espiritualidad y su crecimiento en el Evangelio. Por eso es que David escribe este salmo lidiando con esto y acudiendo al Señor para poder liberarse de la culpa. Y el prefacio de este salmo nos contaba un poquito de la historia que lleva a David a escribir este salmo. Y lo que vemos allí en 2 de Samuel, los capítulos 11 al 12, es todo aquello en lo que David incurrió y que lo lleva a estos sentimientos de culpa. En primer lugar, se nos muestra que David desatiende sus deberes como el rey de Israel. En la fecha en que todos los reyes iban a la guerra, dice que David se queda en el palacio, desatendiendo allí sus deberes como rey de Israel. Pero en segundo lugar, estando en el palacio, él sale a la terraza o al balcón del palacio y entonces codicia a una mujer llamada Betsabé, que el texto nos dice que era esposa de Urías. Nos dice que Betsabé era muy hermosa y que por lo tanto David se queda viéndola mientras ella se bañaba y entonces comienza a codiciarla. Pero no se queda allí, sino que David, como rey de Israel y con la autoridad que tenía, manda a llamar a Betsabé y se acuesta con ella, cayendo en adulterio. Pero hay algunos autores y comentaristas que señalan que esto puede ser más que un simple adulterio, sino que haciendo uso de su poder y de su cargo, de su autoridad, es muy probable que podamos hablar allí de una violación, de que era muy difícil para Betsabé negarse el acostarse con David por el cargo que él ostentaba y la autoridad con el que él podía llamarla y traerla hasta su alcoba. Así que podemos hablar allí de un pecado muy, muy grave en la persona de David. Y la historia no queda allí, ¿no? Sino que Betsabé queda embarazada y lo que comienza a planificar David entonces es cómo hacer que este adulterio pase piola.
Y para eso, él planifica una estrategia en que manda llamar a Urías, que era un soldado fiel e íntegro que estaba en la guerra, que estaba allí dando pelea por su nación. Y David lo llama a Urías y le dice: descansa una noche, come aquí con nosotros en el palacio. Y luego de toda esta fiesta o esta celebración que David hace para Urías, le dice: ahora vete a tu casa, descansa en tu casa. Y obviamente David le dice: acuéstate con tu esposa, aprovecha que estás aquí, que volviste al pueblo. Y Urías resulta ser más íntegro que el rey, ¿no? Urías dice: ¿cómo yo voy a ir a acostarme con mi esposa y descansar en mi casa cuando el ejército de Dios está peleando y está durmiendo en tiendas a la intemperie? Así que no le resulta el plan a David, porque Urías se queda a dormir en la guardia del palacio. Y finalmente lo que tiene que hacer David es planificar la muerte de Urías. Manda un recado entonces al jefe del batallón, le dice: colócalo al frente en la primera línea de la batalla, y cuando tú des un aviso, entonces que todos retrocedan, dejando a Urías solo al frente en la batalla. Así es como ocurre, y finalmente Urías muere en manos del ejército extranjero. Así que David no solamente incurre en adulterio, sino que también él es la mente pensante del homicidio de Urías. Y así es como luego de un año, ¿sí?, más o menos se sacan las estimaciones allí de que Betsabé quedó embarazada, tiene a su hijo, y habiendo nacido ya este hijo, viene Natán el profeta a reprender a David. Y esto es lo que dice Natán al rey David: así dice el Señor Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel, y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo, y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá, y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor, haciendo lo que le desagrada? Asesinaste a Urías elitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Es muy interesante la reprensión que Natán hace a David. Ustedes la pueden leer allí en 2 Samuel 12. Yo leí la conclusión, pero la forma en cómo Natán reprende a David es absolutamente maravillosa. Y es entonces en esta reprensión que nos preguntamos, ¿no?, ¿qué hace David cuando la culpa lo alcanza? Después de la reprensión que Dios le hace por medio de Natán el profeta, ¿qué hace David cuando la culpa lo alcanza? Cuando vuelven estas memorias hacia su corazón, queriendo deprimirlo, entristecerlo. Lo primero que podemos ver en este texto, que no vamos a profundizar en cada detalle del Salmo 51 ni de los versículos 1 al 13, sino que vamos a ir viendo algunas cosas que nos van a ayudar en nuestra lucha con la culpa. Y lo primero que vamos a notar en el texto, en el versículo 4, es que David examina su culpa. En el versículo 4 él dice lo siguiente: contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. David examina su culpa. ¿Y de dónde proviene la culpa de David? Y ahí el texto nos muestra que la culpa de David proviene de que él ha ofendido el carácter de Dios. Contra ti, solo contra ti he pecado, dice David. Aun cuando Urías terminó asesinado, uno podría decir, bueno, pero David no pecó contra Urías. Pero la primera ofensa que hace David fue hecha en contra de Dios, el creador de Urías y el gobernador del mundo, el que ha establecido una ley para su pueblo. Por eso es que son los juicios y la palabra de Dios los que determinan la realidad de nuestra culpa. ¿Sí? Cuando nuestra cultura nos quiere decir, tú eres quien determina lo bueno y lo malo, no hay imposiciones que vengan desde afuera, tú tienes que definir lo que es bueno y malo para ti. Y David dice no, es delante del carácter justo y santo de Dios en donde yo
examino mi corazón y soy culpable. Es delante del juicio de la palabra de Dios, en donde yo me examino, y es esa palabra la que determina que soy culpable. Por eso no es nuestro corazón, no es nuestra crianza, ¿no? Porque muchas veces nosotros nos sentimos culpables porque fallamos a aquellas cosas en las cuales nuestros padres nos enseñaron. Y muchas veces nuestros padres nos enseñaron cosas que no son una transgresión bíblica. Por eso lo que hace David es examinar su culpa. ¿De dónde viene mi culpa? Y entonces cuando él se da cuenta de que él efectivamente ha violado y transgredido la ley de Dios, es allí entonces donde él asume que hay verdadera culpabilidad. Entonces lo primero que a mí me gustaría resaltar de este salmo es que cuando estamos luchando con sentimientos de culpa, la sanidad de nuestra culpa amerita un proceso teológico, amerita un proceso en el que nosotros vamos a la Escritura y decimos: esto que me está atormentando, esto que me está entristeciendo, ¿es realmente una transgresión delante de Dios? ¿Es realmente una violación a la ley y a la palabra de Dios? Porque si es una verdadera transgresión, entonces esta culpa es verdadera. Entonces realmente tengo que sentirme mal por lo que hice. Pero si lo que transgredí va más bien con ciertas autoimposiciones que yo he hecho, si lo que transgredí tiene que ver más con tradiciones que no son parte de la Escritura, entonces yo debo abordar esos sentimientos de otra manera, ¿no? Entonces lo primero que hace David es examinar su culpa. ¿He pecado delante de Dios? Y ahí entonces David puede reconocer de que hay una norma objetiva que determina si alguien es culpable o no. Y esa norma es la palabra de Dios, donde está revelada su voluntad. En segundo lugar, lo que este texto nos muestra es que David acude al Dios de los ejércitos. Y esto yo lo encuentro muy, muy osado, ¿no? El verso 1 dice: ten compasión de mí, oh Dios. Y la palabra Dios que ocupa aquí no es Yahvé en el hebreo, que es el Dios del pacto, el Dios que se ha acercado a nosotros, sino que es la palabra Elohim que ocupa aquí David. Y Elohim tiene que ver con el Jehová de los ejércitos, con el Dios que gobierna todo el universo. Y entonces dice: ten compasión de mí, oh Elohim, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Fíjense cómo David, asumiendo que es culpable delante de Dios, él se acerca a los atrios del Dios Todopoderoso. Nosotros lo que probablemente haríamos sería correr de este Dios que tiene todo poder, que gobierna el universo. En vez de acercarnos a Él, nos alejaríamos. Pero aquí el salmista mira más allá de sí mismo y de su propia culpa y de sus propios sentimientos, y se acerca a los atrios del Dios Todopoderoso. Pero ¿por qué se acerca a este Dios en vez de huir? Porque David conoce el carácter de este Dios. ¿Y cuál es el carácter de Dios que se ha revelado a David? Fíjense que este texto nos habla de dos atributos, o este versículo 1 nos habla de dos atributos de Dios. Nos habla del gran amor de Dios y nos habla de su inmensa bondad. Y el gran amor, la palabra ahí que está en el texto, ahí en el hebreo, es Gesed, el amor de pacto. El amor de pacto que conoce David es un amor inalterable y eterno. Es un amor que está dispuesto para el hombre y para la mujer, independiente de las circunstancias o de los hechos. Por eso es que David ve este amor de pacto, este amor que le ha dicho: yo te he llamado, yo te he amado y voy a trabajar en ti y no te voy a soltar y no te voy a desechar porque yo he hecho un pacto contigo. Es ese amor el que David considera para acercarse a Dios. Un amor de pacto e inalterable, que independiente de las circunstancias, independiente de David, ese amor va a permanecer siempre. Y en segundo lugar, menciona ahí la inmensa bondad. Y David aquí está señalando la inagotable disposición de Dios de beneficiar a sus criaturas.
Hay algo en la naturaleza de Dios que lo lleva a disponerse continuamente, diariamente, a beneficiar a sus criaturas, por el solo hecho de que son sus criaturas y de que a Dios le agrada beneficiarlas. Así que David mira estos dos atributos del carácter de Dios, y al conocer el carácter de Dios, le permite a David acercarse a este Dios todopoderoso, gobernador del universo. David, si no conociera estos atributos de Dios, él escondería su pecado. Él lo ocultaría, intentaría taparlo, intentaría hacer algo para ocultar su pecado. Pero por cuanto conoce el amor fiel de Dios y la inmensa bondad de Dios, él es capaz de ir delante de Dios para poder sanar su culpa. Entonces, conocer el carácter de Dios nos permite acercarnos a Él correctamente en busca de ayuda. Por eso es que David acude al Dios de los ejércitos con su culpa. Y en tercer lugar, lo que vemos que David está haciendo aquí con su culpa es que no solamente reconoce la bondad de Dios, sino que también viene a reconocer y a confesar su pecado. Los versículos 3 y 5 dicen: yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Estos textos son maravillosos, ¿no? David no se justifica a sí mismo. David no intenta, ¿cierto?, atacar al sentimiento de culpa. David no se justifica, ni tampoco responsabiliza a otros, como vemos que nuestra cultura suele hacerlo, ¿no? Lo que hace David es reconocer su responsabilidad y confesar que el problema no está en las circunstancias, sino que está en él mismo. Algunos comentaristas señalan lo siguiente, de que los reyes en el tiempo de David podían sin ningún problema tomar a cualquier mujer que a ellos les gustara. Y si era necesario matar al esposo de esas mujeres, lo podían hacer, porque su posición de reyes, ¿cierto?, de siendo la autoridad máxima de sus naciones, les daba la posibilidad de hacer eso. Sin embargo, David no se la saca por ese lado, ¿no? David no dice, bueno, todos los reyes lo hacen, yo también lo puedo hacer, sino que David, delante de la palabra de Dios y de la ley de Dios, reconoce su pecado delante de Dios. Lo confiesa, no lo justifica, lo confiesa y reconoce que hay un problema en él mismo. Y fíjense cómo David usa 3 palabras aquí para hablar de su problema. Él habla de transgresión, de pecado y de maldad. La transgresión tiene que ver, si la podemos definir, ¿no?, tiene que ver con la rebelión contra una autoridad. Es cuando yo me opongo al orden que está impuesto y entonces yo me rebelo y en mi corazón hay un rechazo en contra de esa autoridad que se me ha impuesto. Por eso la transgresión tiene que ver con algo del corazón, tiene que ver con una rebelión que se opone a que otro me diga lo que yo tengo que hacer. Y David reconoce que en su corazón ha habido transgresión, de que él se ha opuesto a Dios y ha querido un poco boicotear el poder y la ley de Dios. También reconoce que hay pecado en él, y el pecado es comúnmente definido como el errar al blanco, ¿no? Son acciones que fracasan al querer cumplir la ley de Dios. Así que David no solamente reconoce que en su corazón hay rebelión, sino que también reconoce que en sus conductas, que en su accionar, siempre fracasa. Aun cuando quisiera hacer el bien, siempre fracasa, nunca da el ancho, siempre termina fallando a lo que Dios le exige. Y en tercer lugar, David habla de maldad, y maldad tiene que ver con el pensamiento torcido, tiene que ver con este pensamiento trastornado que nos conduce al mal, tiene que ver con aquello que Dios nos dice, esto debiera ser así, y nuestros pensamientos nos dicen, pero si lo hago de esta forma, no va a ser tan malo, ¿no? Nuestros pensamientos están manchados por el pecado. Entonces fíjense la radiografía que David hace de su corazón. Él habla de un corazón rebelde, de un corazón incapaz de poder hacer el bien,
y de un pensamiento, de una mente torcida que continuamente quiebra o quiere torcer la voluntad de Dios para su propia conveniencia. Así que para poder confesar nuestros pecados, primero debo conocer mi propia naturaleza. Y lo que hace David en este salmo es evidenciar la naturaleza pecaminosa de él. Él dice: yo confieso mi pecado, confieso mi maldad, porque esto es lo que soy. ¿Para qué voy a culpar a otros? ¿Para qué voy a culpar a las circunstancias si en verdad mi naturaleza es pecaminosa? Y yo continuamente, diariamente estoy pecando delante de ti. Lo que hace David entonces es confesar su pecado. Pero David no se queda allí en confesar su culpa y su pecado, sino que vemos también que él clama por el perdón de su culpa y de su pecado. Fíjense los versículos 7 y 9, dicen: purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. David no solo confiesa, sino que también él clama a Dios y le pide para que Dios venga a su vida a darle limpieza y perdón. Y hay dos figuras del perdón que están presentes en este texto. La primera figura es la del lavamiento de purificación. David habla de lávame con hisopo, y él recupera la purificación que se nos enseña en Levíticos capítulo 14. El lavamiento de purificación recupera la imagen de la persona con lepra siendo bañada por un sacerdote con la sangre de un ave. La sanidad de la lepra se describe con una piel blanca como nieve. Entonces la persona con lepra, según Levíticos, era una persona que no podía entrar a la presencia de Dios, no podía entrar a los atrios de Dios, estaba excluida de la presencia de Dios. En segundo lugar, estaba excluida del pueblo y tenía que estar fuera del campamento, ¿cierto? Y aparte tenía que sufrir su propio dolor. Entonces fíjense cómo David utiliza la imagen de la lepra para hablar del pecado, diciendo que el pecado lo excluye de la presencia de Dios. Pero además el pecado afecta su comunión con otros y afecta también su propio dolor. David en otra parte de este salmo dice que sus huesos han sido abatidos, al decir de que su propia salud es minada por causa de su pecado y de su culpa. Y por eso David viene aquí y dice: lávame con hisopo. Estas ramas que tomaban, con la sangre de un ave que era sacrificada, y al lavar al leproso con esa sangre, el sacerdote entonces, luego de un proceso, lo declaraba puro. Y cuando el que era leproso es declarado puro, entonces puede tener acceso nuevamente a los atrios del templo, puede volver una vez más al pueblo, puede gozar de una piel blanca, como dice el texto. Por eso cuando David dice: lávame con hisopo, purifícame con hisopo y seré limpio y seré blanco como la nieve, lo que David está diciendo es que Dios lo lave, Dios lo restaure, que Dios borre las marcas del pecado que él lleva sobre sí. Y la segunda metáfora aquí del perdón es la acción de borrar, borra mis pecados, dice David. Y la acción de borrar apunta al restregar una tela para sacar sus manchas. Y el perdón aquí se simboliza en la eliminación de todo historial de manchas en la vida del pecador. David es como que se mira a sí mismo y ve todas las manchas de sus pecados como un historial que lo acusa y que lo aleja de Dios. Y David entonces dice: borra, restrega, ¿cierto? Que tú puedas borrar todo el historial de mis pecados y de mis culpas, para que al quedar mis vestiduras blancas yo pueda ser inocente delante de ti. Y ahora, ¿qué es lo interesante de estos textos? Es que David no intenta compensar su culpa. David no dice: yo puedo hacer algo para equilibrar la balanza de mis acciones malas y mis acciones buenas. David no dice: yo voy a hacer algo para poder redimirme a mí mismo. David lo que está acudiendo es a pedir la ayuda externa
de un Dios que desde afuera puede venir hacia él para lavarle de su culpa. Entonces debemos reconocer que la sanidad de nuestra culpa viene desde afuera. Nada podemos hacer delante de Dios para limpiarnos a nosotros mismos. Nada podemos hacer delante de Dios para ganar su favor y ser inocentes delante de Él. Lo único que podemos hacer es clamar delante de Él para que limpie nuestras culpas, para que limpie nuestro historial, para que todo aquello que hoy nos acusa pueda ser limpiado por Dios. Pero fíjense, el texto podría quedar aquí, ¿no? O David podría conformarse con esto, pero la osadía evangélica de David lo lleva a una petición más. Y lo que David hace es reclamar su restauración. Es muy lindo estos versículos del 10 al 13. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. David parece temer correr el mismo riesgo de Saúl, su antecesor en el oficio real, ¿no? Saúl desobedece continuamente a Dios y muestra que su corazón finalmente se ama más a sí mismo que lo que ama al Señor. Y lo que dice el texto con Saúl es que finalmente Dios quitó su espíritu de Saúl. Lo que hizo fue detener su vocación real y dársela a David. Por eso cuando David clama aquí y dice, no me quites de mí tu Santo Espíritu, lo que David está señalando es, no me quites el llamado que tú me has hecho. Yo quiero seguir sirviéndote, quiero seguir alabándote, quiero seguir llamando a otros a tus caminos. Así que David clama por una restauración, y la restauración para David no tiene que ver simplemente con él, que Dios ha perdonado sus pecados, pero lo deja ahí sentado en la banca porque ya no tiene dignidad ni moral para seguir trabajando para el Señor. No, la restauración para David tiene que ver con volver a servir al Señor con pasión, volver a servir al Señor con sus dones y poder hablar a otros para que se vuelvan al Señor. Así que la restauración involucra algunos aspectos para David. Lo primero es un corazón obediente. David clama para que Dios le ayude a abandonar su pecado. Líbrame de homicidios, dice el Salmo. Líbrame de volver a caer en esto. Yo quiero que tú al restaurarme me des un nuevo corazón, un corazón para caminar en obediencia delante de ti. En segundo lugar, la restauración para David tiene que ver con la alegría de la salvación. Y esto es muy lindo, porque David reconoce que él pecó, él adulteró, porque perdió la alegría del Evangelio. El Evangelio que nos dice, tú eres tan pecador, eres más pecador de lo que puedes imaginar, pero también eres más amado de lo que tú puedas considerar. Ese Evangelio es el que nos trae la alegría de servir a un Dios que nos satisface con su gracia. Es cuando nosotros sacamos nuestras alegrías de la gracia de Dios y colocamos nuestra alegría en el adulterio, en la codicia, en el tener para nosotros mismos. Es ahí cuando pecamos. Por eso David dice, la única forma en que yo sea sano y restaurado es que Dios me devuelva la alegría de la salvación, que el Evangelio sea el centro de mi corazón. Allí yo podré entonces recuperar mi alegría. Y en tercer lugar, la restauración para David tiene que ver con un servicio activo. Él quiere proclamar a los pecadores la gracia del Señor. Entonces se dice, cuando yo proclame la alabanza y tus hazañas y tu perdón a otros, otros podrán volverse a mí. Entonces fíjense cómo David hace de los pecados que él cometió y el perdón que Dios le ha regalado, lo hace un insumo para poder hablar de la gracia a otros. Así que el perdón de Dios siempre llevará a la restauración de nuestro llamado. David no se va a conformar con un perdón a medias que le dice, te perdono, pero quédate en esta esquina y callado.
David conoce que el perdón de Dios lo restaura para volver a servir a Dios con pasión y con alegría. Esa es la restauración que David está buscando. Así que, en conclusión, ¿qué es lo que podemos ver en este texto y que de alguna forma nos guía para poder nosotros lidiar con nuestra culpa y con nuestros sentimientos de culpa? Lo que nos muestra este texto es que David hace una buena teología. Es muy interesante cómo David va a la Escritura para decir esto es pecado o no lo es. ¿Qué es lo que dice la Biblia respecto a esto? ¿Es pecado o no lo es? Pero en segundo lugar, David examina el carácter de Dios, lo que en teología se conoce como la teontología. ¿Cuál es el carácter de Dios? ¿Cuáles son sus atributos? Y David entonces reconoce que el carácter y los atributos de Dios son de un Dios amoroso y bondadoso en extremo. Pero David también examina su propio corazón. Ahí David hace antropología o amartología, como algunos también le conocen. ¿Qué es eso? Es conocer la propia realidad de nuestro pecado. David conoce que en su corazón hay una realidad de pecado que es profunda, que él la carga incluso desde que nació y que por tanto por causa de su naturaleza pecaminosa no puede hacer otra cosa más que pedir perdón y que confesar su pecado. Pero la teología de David también le invita a decir: Dios quiere limpiar mi pecado, porque para eso Él ha establecido ciertos sacrificios para que al expiar mi culpa por esos sacrificios yo pueda ser limpiado y restaurado. David conoce que este Dios de gracia ha establecido métodos para poder limpiarlo y lavarlo. Lo que hace David es guiarse por una buena teología. Muchas veces lo que hacemos nosotros cuando nos enfrentamos a la culpa es encerrarnos en nuestros sentimientos y que sean nuestros sentimientos los que determinen mi futuro. Entonces yo no voy a servir más al Señor porque estoy manchado, porque ya me he descalificado a mí mismo. Yo no voy a ir delante de la presencia del Señor porque en verdad mi culpa es tan grande, mis sentimientos me desaniman tanto que Dios ni siquiera me va a querer mirar. Nuestros sentimientos siempre van a tender a empobrecer nuestra vida cuando alimentamos los sentimientos de culpa. Pero la buena teología nos va a llevar a la restauración genuina que Dios quiere para nosotros. Así que los sentimientos de culpa no tratados lo que hacen es que nos paralizan en nuestra espiritualidad. Buscan detenernos. Nos hacen creer que ya no somos dignos de ser llamados cristianos, de servir con nuestros dones o de experimentar la alegría de la aceptación de Dios. Todos aquellos recuerdos de tus pecados, del daño que has hecho, toda aquella culpa que viene a tu corazón, buscan aislarte y condenarte a la soledad y la vergüenza. Si tú sigues alimentando los sentimientos de soledad, vas a simplemente empobrecer tu vida. Sin embargo, la teología del perdón te permite experimentar una gracia mayor. David mira sus pecados y ve que son grandes sus pecados, pero así como de grandes son sus pecados, él dice más grande es la gracia y la bondad de Dios. Por tanto, la teología del perdón nos permite experimentar una gracia mayor, nos permite librarnos de una deuda que nosotros asumimos sobre nosotros mismos. Y la teología del perdón nos lleva a decir, esta deuda que estoy cargando sobre mí, puedo colocarla sobre un sacrificio expiatorio. La teología del perdón nos devuelve el gozo de la salvación, nos devuelve el gozo de saber que somos aceptados por pura gracia, de que somos recibidos delante de Dios, aun cuando somos miserables pecadores. Y la teología del perdón nos devuelve un propósito activo en el reino de Dios. No nos paraliza la teología del perdón, sino que nos mueve a seguir sirviendo al Señor con gozo y con alegría. Pero cabe esta pregunta, ¿no? Para finalizar. ¿Cómo es que homicidas y adúlteros y pecadores
como David, pueden encontrar ese perdón gratuitamente? La respuesta a esta pregunta es que la sangre del hisopo anunciaba un sacrificio mayor. Había un sacerdote que tenía que tomar el hisopo, untarlo en sangre y rociar a los pecadores para poder declararlos puros. Ese sacerdote, esa sangre, no hacía nada más que anunciar un sacrificio mayor, que es el sacrificio de Cristo. Es la sangre derramada por el Hijo de Dios la que puede borrar nuestra culpa y transformar nuestro corazón. Es en esa sangre que Cristo derramó donde está nuestra limpieza y nuestro perdón. En la cruz vemos la gravedad de nuestro pecado. Vemos que somos tan culpables y que nuestro pecado es tan grande que el mismo Hijo de Dios tuvo que descender del cielo para venir a sufrir la culpa y el castigo de nuestro pecado. Nuestro pecado es tan horrible que tuvo que entregar la vida del más santo y el más precioso de todo el universo. Pero además, esa cruz nos habla de la abundancia de su gracia, de que Dios, en vez de simplemente destruirnos a todos bajo el precio de nuestra propia culpa, Él decidió venir hasta nosotros y poder pagar el precio de nuestra culpa para volver a atraernos hacia Él. Así que la cruz nos habla de la gravedad de nuestro pecado, pero también de la abundancia de la gracia del Señor. Y es en la resurrección de Cristo que se confirma la cancelación de toda nuestra deuda y de la liberación de nuestra culpa. Cuando Cristo resucita, nos dice: ya no hay un historial de pecados que te acusa. Todo ese historial fue borrado, fue clavado en la cruz y fue anulado por mí. Y ahora lo que Cristo nos regala, lo que el Cristo resucitado nos regala, es la posibilidad de una nueva vida restaurada. Así que Dios te invita a ti, que has luchado con la culpa, a una nueva vida restaurada por la gracia de Dios. ¿Cuál es la conclusión para ti que estás luchando con la culpa? Levántate, levántate. Si la culpa te ha querido anular, si la culpa te ha llevado a pensar: hasta aquí llegó mi carrera cristiana, la voy por terminada, porque ya no puedo seguir viviendo con esta hipocresía, con esta culpa, con estos pecados que traigo sobre mí. Levántate, abandona esos sentimientos que quieren gobernar tu corazón y mira la cruz de Cristo. Mira que el Salvador allí pagó un precio grande para que tú no te quedes en esa condición, sino para que te levantes y camines en novedad de vida. Honra la cruz de Cristo, levantándote ahora y sirviendo al Señor, como David se levantó, con una valentía, ¿cierto? Con una confianza en el Dios bondadoso y misericordioso. Que el Señor nos ayude. Le invito a que tengamos un tiempo de oración. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra que podemos leer y que podemos, Señor, traer a nuestro corazón. Padre, no permitas que sean nuestros sentimientos los que gobiernen nuestro futuro y nuestra acción, sino que sea tu palabra, aquella que ciertamente nos declara culpables, aquella palabra que ciertamente nos habla de un Dios justo, de un Dios que tiene justicia objetiva y delante de la cual todos nosotros somos considerados pecadores. Pero esa misma palabra nos habla de que tú eres bondadoso, de que tú eres amoroso en extremo y que eres un Dios que ha hecho un pacto con nosotros para amarnos sin condición. Y también, Señor, nos habla de que para poder amarnos y ser justo al mismo tiempo, tú has establecido un sacrificio que pague nuestra deuda y que nos regale una nueva vida. Y ese sacrificio es Cristo. Padre, perdónanos si hemos querido cargar nosotros con nuestras propias culpas, siendo orgullosos, siendo arrogantes y despreciando la cruz del Salvador. Perdónanos si nosotros hemos querido negar nuestros pecados, si nosotros hemos querido minimizar nuestra culpa, diciendo de que Cristo no es tan necesario porque nosotros no somos tan pecadores.
Señor, ayúdanos a entender tu evangelio, de que somos más pecadores de lo que nos gustaría reconocer, pero de que tú eres un Dios con un amor tan escandaloso que no somos capaces de comprender. Gracias por tu amor demostrado en la cruz. Permítenos que al confesar todos nuestros pecados delante de Cristo, podamos experimentar entonces un nuevo ánimo para nuestro corazón, confiando en ese perdón y caminando hacia una restauración completa. Perdónanos, Señor, y límpianos para poder servirte con alegría y con gozo. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, les mando un abrazo muy grande y que el Señor les bendiga. Amados hermanos de la Séptima Iglesia, los quiero invitar a que después de haber escuchado la palabra del Señor y haber sido edificados por ella, recibamos la bendición de nuestro Señor. Los invito a orar. Amada Iglesia, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, nuestro buen Padre Celestial, y la comunión del Santo Espíritu, sea con todos ustedes, con sus familias, y con todo el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén. Queridos hermanos, quiero enviarles un fuerte abrazo de mi parte y también de mi familia. Desearles una linda y bendecida semana y recuerde que este consistorio, la Junta de Diáconos, está para servirles y además también usted puede servir a otros llamándole y sabiendo de las necesidades de sus hermanos. Que Dios les bendiga. Nos vemos.